Buenas noches y bienvenidos a todos. Gracias por estar con nosotros para nuestro conversatorio sobre policía, jóvenes y derechos humanos en la República Dominicana, sobre todo sobre su impacto para jóvenes en comunidades negras y empobrecidas. Hi everyone and welcome. Thank you for joining us tonight for our conversation on youth, human rights, and policing, specifically its impact on Black and under-resourced communities. Este espacio es transnacional, por lo tanto estaremos conversando en español, inglés, Spanglish y lenguaje de señas americano. As usual, this is a transnational space, so our conversation will take place in Spanish, English, Spanglish, and ASL, American Sign Language. Estos diálogos son realizados con el apoyo de We Are All Dominican, reconocido, y Frederick Evers. These dialogues are made possible with the support of We Are All Dominican, reconocido, and Frederick Evers. Nuestro diálogo de la próxima semana, antes de empezar, será sobre el rol de creol en la resistencia negra. Será en formato de webinar, así que si les interesa, por favor, pues, tome el link y que estará en Facebook para que se pueda inscribir. Síganos en los comentarios que ahí encontrará el link para el diálogo de la semana que viene sobre el creol en la resistencia negra. For those of you who are listening, we just wanted to share with you that next week's dialogue will focus on Creole as a language of Black resistance, and it will be in webinar format. So please take a look on the comment section in Facebook because we will have a link for you to sign up for that dialogue next week. For those of you who might be joining us for the first time, WAD works in solidarity with movements led by Dominicans of Haitian descent, fighting for inclusion and citizenship rights. And we seek to educate and activate the Dominican diaspora in order to challenge anti-Haitian and anti-Black discourses. Para las personas que nos escuchan por primera vez, We're All Dominican trabaja en solidaridad con los movimientos liderados por dominicanos de ascendencia haitiana, que luchan por la inclusión y los derechos de ciudadanía, y buscamos educar y activar la diáspora dominicana para desafiar los discursos anti-haitianos y antinegros. Colaboramos con el movimiento reconocido. We collaborate with the reconocido movement, que está conformado principalmente por dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que promueven los derechos humanos y aspiran a la integración real, plena y efectiva de los dominicanos de ascendencia haitiana en la sociedad dominicana. We collaborate with the Reconocido movement, which is led by Dominicans of Haitian descent and promotes human rights and aspires to the full and effective integration of Dominicans of Haitian descent in Dominican society. Antes de comenzar, le pedimos a nuestra compañera Stephanie que comparta unas palabras de apertura. Before we begin, we'd like to ask Stephanie to ground us for tonight's conversation. Thank you, Marilis. All right. Por favor, si se pueden sentar en una posición cómoda. Ahora vamos a tomar un momento para respirar y estar presente para la conversación que estamos a punto de iniciar. Please, everyone, I invite you to sit in a comfortable position, and we're going to take a moment to breathe and get present to the conversation we're about to begin. Y a la cuenta de 3, respiramos profundamente. Vamos a respirar juntos 2 veces y si quieren le pido que cierren los ojos para este ejercicio. So on the count of 3, we will take a deep breath and we'll do this twice together. If you'd like, I ask that you close your eyes during this part. All right. One more time. Muchísimas gracias por estar conmigo en este momento. Thank you guys for joining me in that breath and being present together. Now I'll pass it over back to Almariri so she can give a quick review over the panelists today. Thank you. Thank you, Stephanie. Gracias, Stephanie. Bueno, hoy queremos conversar sobre una problemática que ha sido un tema de suma importancia en varios países del mundo en los últimos meses. Queremos hablar sobre la violencia policial y el impacto para comunidades negras, pero realmente con un enfoque en las comunidades negras y populares en la República Dominicana.
Conversaremos sobre las experiencias de jóvenes negros con la policía dominicana, tanto en los barrios de Santo Domingo como en las comunidades rurales, donde muchos jóvenes son dominicanos de ascendencia haitiana. En este contexto de rebeliones populares contra la violencia policial y estructural, impactando a comunidades negras en los Estados Unidos, Brasil, Colombia, entre otros países, ¿cómo entendemos la situación en la República Dominicana? So today we want to talk about a problem that has been an important issue in several countries around the world in recent months, which is police violence and the impact on Black communities, particularly Black working class communities in the Dominican Republic. We will discuss the experiences of Black youth with the Dominican police, both in neighborhoods of Santo Domingo and in rural communities where many young people are Dominicans of Haitian descent. In this context of popular rebellions against police and structural violence impacting Black communities in the US, Brazil, Colombia, and other countries, how do we understand the situation in the Dominican Republic? Para hablarnos más sobre este tema, tenemos a tres panelistas hoy. Tenemos hoy con nosotras aquí Paola Esteves, de Barrio Alante, Anderson Young, del Movimiento Reconocido, y Yanilda García, profesora y miembro fundadora de We Are All Dominican. Queremos darle la bienvenida a cada panelista y empezar con una pregunta para Paola Esteves, que es pedirle que por favor, si nos puedes contar un poco, Paola, del trabajo de la agrupación Barrio Alante. ¿Quiénes son? Buenas noches, mi nombre es Paola Esteves, activista social y política y coordinadora general del movimiento Barrio Alante RD. Good night. Barrio Alante es... My name is Paola Esteban, and I'm an activist and coordinator of the social movement Barrio Alante. Barrio Alante es un movimiento político y social integrado por jóvenes de diferentes barrios del país que lucha por los derechos y la justicia de la gente del barrio. Barrio Alante is a political, a social movement, and it's actually integrated by young people from the neighborhood. Somos un movimiento que surge directamente de los barrios por una necesidad básica, que es la lucha por los derechos y la necesidad de una plataforma que salga desde el barrio para la defensa de los derechos con la juventud al frente. We are a movement created and based in the neighborhood, and it's actually for the right of the people in the neighborhood that they can actually come to the front line. Actualmente estamos integrados por jóvenes de diferentes barrios del país, pero principalmente en la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Currently, we are integrated for young people for around the country, but mainly for people from neighborhoods in Santo Domingo, the main city. Barrio Alante es un movimiento relativamente nuevo, puesto que empezó en el contexto de la pandemia, inicialmente por las redes sociales, y actualmente nos encontramos en un proceso de constituirnos en el territorio. Barrio Alante is actually a new movement. It came up due to the pandemic situation, and we are trying to establish right now. Gracias, Paola, por explicarnos un poco de quién es Barrio Alante. Además de saber un poco de cómo se han conformado, queríamos preguntarle específicamente que nos hablen un poco sobre el contexto de violencia policial y la relación entre la policía y la comunidad en Santo Domingo y en los barrios en particular. ¿Cómo viven los jóvenes estas experiencias con la policía? Lo voy a repetir en inglés porque se me olvidó hacerlo la última vez. So we want to ask you, thank you, in addition to sharing with us a little bit about who is Barrio Alante, we want to also ask you more about the context specifically around police violence and the relationship that the community and police have to one another, and specifically in the barrios.
How do young people experience this violence? Uno de los temas principales que dio origen a nuestra organización es precisamente el tema y la problemática del abuso policial, porque es una problemática latente en los barrios empobrecidos de la República Dominicana. Entonces, aquí se vive un asedio constante de la policía, más que un instrumento de seguridad, es un instrumento de represión dentro de la juventud de nuestros barrios. Tal es el caso que del 2005 al 2010, el 15% de las muertes violentas de la República Dominicana fueron en manos de la policía. Está con nosotros Alfredo para la traducción. Oh, Sí. sí, estoy bien. We actually suffer from the police violence every time, and that's the reason why we actually exist. In fact, it's good to say that from 2005 to 2015, I mean to 2010, all of the violent death was caused by police in the neighborhood, the poor neighborhood. En los barrios de República Dominicana, tanto la policía, la DNCD, como los militares han implantado una política de muerte. En un informe del Listín Diario, de 1.844 ejecuciones extrajudiciales fueron presentadas como intercambios de disparos y solamente 96 llegaron a la justicia. Esto pasó del 2004 al 2019. 2004 al 2019. Okay, we actually we are victim of the officer, the police, and the DNCD, which is the organism that is in charge of dealing with drugs. And it's good to say that almost 1,844 victims were actually, according to the Listín Diario, which is a newspaper, it was actually caused outlaw, actually out of the justice. Lo que une a estos casos es que son jóvenes negros empobrecidos de nuestros barrios. Otra de las problemáticas se encuentran también con el tema de las redadas, el abuso policial, el tema del color de piel, hay racismo, discriminación y es una clara violación a los derechos de los jóvenes que vivimos en los barrios empobrecidos. Most of the situation, the raid done by the police, the attack to young people are due to the fact that they are blacks and they are poor. And those are one of the reasons why we stand in the Dominican Republic. Esta política de muerte ha traído como consecuencia que cientos de jóvenes de nuestros barrios hoy en día estén presos sin ningún tipo de juicio, más que su color de piel o que lo encontraran en el medio. This death policy caused that we have a lot of our young people behind bars or either dead because they were found in the street just because their skin color. El Estado social y de derecho en los barrios de nuestro país no existe. En su lugar están las redadas, la represión y la muerte. We don't have a state of rights in our streets. Instead, we have repression from the police and death, killing. Gracias, Paola, por hablarnos un poco sobre el contexto y lo que viven jóvenes en los barrios y en particular jóvenes racializados, ¿verdad? Jóvenes negras y negros.
Queríamos entonces hablar con Anderson sobre este tema también desde una perspectiva de las zonas rurales, de los batalles. Y la pregunta para ti, Anderson, es la misma realmente. ¿Cómo ha sido el contexto de violencia policial y la relación entre la policía y la comunidad en los batalles y en las zonas rurales en particular? ¿Cómo viven los jóvenes estas experiencias con la policía? So I will first thank you to Paola because for sharing a little bit about these experiences that young Black youth have in terms of their encounters with the police and the kind of racial profiling they experience. And so now we want to ask Anderson to please share with us a little bit about what this experience is like for young Dominicans of Haitian descent, young Black youth in rural areas in the batalles. Bien. Saludos, buenas noches. Well, good night. El contexto el problema de la policía con los dominicanos de padre haitiano In the context of the issue with the police, with the officers against Dominican from Haitian descent. soy de una comunidad muy pequeña, ¿no?, que pertenece a la provincia de Monte Plata. I live in a small town. It belongs to Monte Plata community. Esa comunidad está poblada mayormente de dominicanos, de padre haitiano y de migrante haitiano. Hay poca población dominicana en origen. This community, this town, it's actually the population. Most of the populations are Dominican from Haitian descent. We have a minority of Dominican, just Dominican. Bien, esta comunidad está rodeada mayormente de generales, coroneles, jefes de la policía, con terrenos alrededor de la comunidad. La comunidad está en el centro y está rodeada de policía, generales del país. This city is actually surrounded by, it is small and it's surrounded by grounds, lands that belongs to general and high officer. Bien, se observa a diario la entrada y salida de vehículos del Estado, los policías dando vueltas, seguimiento a las fincas. Y los jóvenes de colores, los dominicanos de padre haitiano, temen a diario si la policía se detiene y lo agarra sin ningún problema. You can see daily how different vans, different cars from those landlords, they pass around. You can see, you can notice that they belongs to the government, So young people from Haitian descent, they are afraid because they don't want to be actually taken or stopped by the police. Como decía la compañera Paola, realmente se han visto casos que los jóvenes de la comunidad se han visto involucrados, que se han perdido maquinaria en la finca de los jefes de mayor rango, como dicen, de generales, coroneles. Ellos bajan a la comunidad y sin ninguna explicación ellos inician a agarrar a la persona de la comunidad y se lo llevan arrestado. As the mate Paola was saying, there are young people, they've been involved in robbery. They've been accused of robbery because sometimes machines from the farm are actually lost, and then they blame on those young people. And that is due to the power of those landlords. Esta problemática se ve a diario, en la cual yo estuve también involucrado. En un momento la policía llegó a arrestarme sin ningún motivo, sin ninguna orden de arresto, porque se le perdió una máquina a un jefe de la policía en su finca. This is a daily basis situation. Myself, I was involved in one case. I was arrested by the police just because one of those machineries, one of those machines were lost from the boss farm.
Y eso me marcó muy fuerte. En el momento que me agarraron preso, yo tenía pruebas nacionales de la escuela. Iba a terminar mi estudio secundario. That really affected me deeply at that time when I was arrested because I needed to go and take some national test in order for me to be promoted to the next level, to high school. Y por esta causa, yo, en el momento que me agarraron preso, iniciaron las pruebas nacionales, la primera convocatoria, y ese mismo día que iba a iniciar, me agarraron preso y tuve que perder la prueba y tuve que repetir el cuarto en ese momento. So that day, the national exams that I needed to take to go to the next level in the school, it will start that day. And because I was arrested, I didn't have the chance to take the test. So I reproved. I didn't pass to next level. Y no solamente en ese entonces fue a mí, sino a varios jóvenes dominicanos de padre haitiano. Ese día estuvieron detenidos, duraron la noche entera y fueron despachados al otro día como a las 4 de la tarde y sin ninguna explicación, solamente porque se perdió una máquina en la finca del general, la Policía Nacional. But it wasn't only me. Some other young guys from Haitian parents, they were arrested that night as well. They needed to spend the whole night in jail behind bars without any reason, without any explanation, just because a machinery was lost from that man farm. Para terminar esa parte, quisiera decir que en ese entonces, To en end ese that, entonces, I would like to tell you that at that time, la comunidad pensaba, al ver tanta la presencia de la policía que robaban la comunidad, pensaban que estaban seguros, pero no sabían el riesgo o la vulnerabilidad que ellos estaban sufriendo en ese entonces. Al ver tanta presencia policial cruzando en la comunidad sin ninguna explicación, sin ningún motivo, solo pasaban y iban para la finca y bajaban y nada de explicar por qué lo hacían, esas cosas. at that time, the community thought that it was secure because they saw the presence of the officer, the the enforcement. So they thought that because of the presence of the police, that was secure, but no, it wasn't. We were there and we were worried. That was not secure. Gracias, Anderson, por compartir un poco sobre esas experiencias que afectan a nivel personal y también a nivel de la comunidad, ¿verdad? Lo que decía sobre la idea de que la policía está ahí para protegerte, pero al final lo que hace es que se vuelve otro ente de opresión, ¿verdad? Just wanted to say thank you, Anderson, for sharing what we know is a very personal story, but also one about the sort of repression that the community experiences, right? And this idea that policing makes you safe, but it doesn't. And in reality, what you're showing is that it becomes another form of repression against the community. So I wanted to actually pass now, based on these responses that we've heard from Anderson and Paola, to Janilda Gonzalez. I said Garcia earlier, it's Gonzalez. To ask Janilda to tell us a little bit about the resistance that she has seen in particular around these issues. Actually, before that, Janila, if you could just share a little bit with us how you see this, the stories that we're hearing from Paola and from Anderson, how they compare or how you have seen these experiences relate to those of other people in other countries, in other regions. Janilda, como hemos escuchado de Paola y de Anderson un poco sobre la realidad en la República Dominicana, me gustaría que por favor compartas un poco sobre
¿Cómo se compara esta realidad en la República Dominicana con las experiencias en otros países de la región? Bueno, gracias. Gracias, Amarilis, por incluirme como en esta mesa junto a Paola y a Anderson para poder conversar de estos temas de la violencia policial y la discriminación en un contexto regional. Además de ser organizadora y miembro de We Are All Dominican, yo soy profesora e investigadora en temas de violencia policial en las Américas, principalmente en Argentina, Brasil y Colombia. So first, thank you so much to Amarilis for including me. It's a great pleasure to be in this in conversation with Paola and Anderson about this question of police violence and discrimination, to be able to situate it in a regional context. So I'm a researcher and professor working on issues of police violence in the Americas, primarily in Argentina, Brazil, and Colombia. Y bueno, para iniciar, quisiera compartir que, por ejemplo, justo antes de venir a esta mesa virtual con ustedes, estuve moderando una conversación con madres de víctimas de violencia policial en Brasil, policial y estatal en Brasil, Colombia y México. So prior to joining everyone today here in this virtual space, I actually just came off of moderating a conversation with mothers of victims of police violence and state violence in Brazil, Mexico, and Colombia. Y lo que puedo decir en relación a esta experiencia es que exactamente lo que acaban de decir Anderson y Paola son situaciones que se ven no solamente en República Dominicana, sino en muchos países de América Latina y efectivamente del mundo. And I think that one thing that we can take away, or that I took away from that experience and that conversation, was that what Paola and Anderson were talking about with respect to police treatment of Black youth, of low-income youth, are conditions that we see not only in the Dominican Republic, but in many other countries around the Americas and really around the world. Para comenzar, las estadísticas que comenta, bueno, primero decir que, por ejemplo, el caso de República Dominicana es muy interesante porque es un país en donde la gran mayoría de las personas son afrodescendientes. Es un país en donde la mayoría de las personas son negras, pero y sin embargo vemos el mismo tipo de discriminación y racialización por parte de la policía que vemos, por ejemplo, en un país como Estados Unidos, en donde la población negra es más o menos el 13% de la población, o en Colombia, en donde es más o menos la misma proporción. And so one of the puzzling things about the Dominican Republic is that it is a country where the majority of the population is of African ancestry. So despite having a majority Black population, we see that there's still a racialization and an anti-Blackness in how police operate in communities in this majority Black country, despite in a way that looks very similar to even a place like the United States, for example, where the Black community is about 13% of the population, or in a country like Colombia, where it is a similar proportion of the population. Entonces, las cifras que citó Paola, por ejemplo, como que el 15% de las muertes violentas fueron causadas por la policía entre 2005 y 2010 en República Dominicana. Vemos cifras muy parecidas en otros países de la región. Por ejemplo, en Brasil, donde es uno de los casos que yo estudio, en el estado de São Paulo, la policía de ese estado también, por ejemplo, comete el 25% de las muertes violentas. O sea que una de cada 4 muertes violentas que suceden en el estado de São Paulo, Brasil, son cometidas por la policía. The statistics that we see similarities, for example, in the statistics that Paola was citing about the Dominican police committing between around 15% of all homicides, of all violent deaths
in the Dominican Republic between 2005 and 2010, we see that similar patterns of police violence in other parts of the region. So for example, in the state of Sao Paulo, which is one of the places where I do my work, we see similar sort of police being responsible for very similar, very high rates of violence in the state. So as I was saying, in Sao Paulo, police today, in the last few years, have been responsible for committing 25% of all homicides in the state. So think about 1 out of every 4 homicides in the state of Sao Paulo is committed by a police officer whose job it is supposedly to stop violence, right? To reduce violence and to protect the population from violence. And so these are some of the few cases where we actually even have information about police killings. And so we're able to see that where we do have information about police killings, we see that they end up often being quite a significant driver of violence rather than giving communities protection. Entonces esa es la primera característica que vemos de la policía, que son responsables por una gran parte de la violencia que viven en estas sociedades, a pesar de que supuestamente su rol, su función en la sociedad y en el Estado es de proteger efectivamente a las comunidades de este tipo de violencia. Pero la policía no solamente es una entidad que genera violencia y represión en vez de protección. Esa gran magnitud, esas grandes dimensiones de violencia no son generalizadas en la población. Se concentran efectivamente, como dicen Paula y Anderson, en las poblaciones racializadas, negras, comunidades indígenas, comunidades empobrecidas. Y eso es un patrón que vemos en todo el continente, en todas las Américas. But these large patterns of police violence, where again, police is responsible for such a huge proportion of violence in many of these countries, it's not suffered equally by all of the population. It very much, as Paula was suggesting, focused centrally on populations that are racialized, Black communities, Indigenous communities, and communities that are low-income communities. So we see a kind of a criminalization of Blackness, a criminalization of poverty that subjects these populations to this high degree of police violence, right? So it's not felt equally by everyone. It is concentrated in these populations. So, for example, in the United States, even though Black Americans constitute about 13% of the population, as I said, they are a quarter of the victims of police killings, and that actually increases when you're talking about unarmed victims. Similarly, in Brazil, Black Brazilians constitute just over half of the population, but they are 76% of the victims of police killings. And again, in certain Brazilian states, the disproportionality is even greater. So in the state of Sao Paulo, where I do my work, Black Paulistas are about a third of the population, just over a third of the population, but they are almost 2/3 of the victims of police killings. And so we see that disproportionality is something that is found pretty commonly throughout. Entonces, como había dicho, esa violencia policial que es una entidad que genera más violencia que protección en muchas partes de la sociedad, es algo que vemos concentrado en las comunidades racializadas y empobrecidas. Entonces estaba diciendo que, por ejemplo, en Estados Unidos, en donde la población afroamericana es 13% de la población, sin embargo, constituyen el 25% de las víctimas de la violencia policial, de las muertes causadas por la policía, por lo menos de las que tenemos conocimiento. Y esa proporción es aún más grande cuando estamos hablando de personas que no estaban armadas cuando fueron asesinadas. En Brasil vemos unas desproporciones también muy grandes. Por ejemplo, la población afro-brasileña es un poco más de la mitad de la población y sin embargo es el 75% de las víctimas, representa el 75% de las víctimas de las muertes en manos de la policía. Y en otros estados de Brasil la desproporcionalidad es aún mayor. En el estado de Sao Paulo, donde yo trabajo, la población negra es más o menos 1/3 de la población y sin embargo constituyen más del 60% de las víctimas
de las muertes causadas por la policía. Entonces, todas estas cifras únicamente sirven un poco para demostrar lo que ya habían en un nivel un poco más comparado, teniendo en vista la región entera, que esta violencia policial es un problema social grave, en donde la policía está generando altas tasas de muertes en la población, pero que esas altas tasas de muertes no se distribuyen por igual en la población, sino que están concentradas de una forma muy clara en poblaciones negras y racializadas. Y otro punto que quisiera señalar es que la gran mayoría de estos casos quedan en la impunidad, en donde pocos de estos casos son investigados efectivamente, que suelen ser archivados como intercambio de disparos, como decía Paola, como defensa propia, que la policía estaba actuando en defensa propia, y efectivamente muy pocos de esos casos se investigan o llegan hasta la justicia, y muy pocos policías son condenados. And so these statistics, may sort of seem like a lot, but it's just a way, an attempt to give a sense of how these patterns play out throughout the region. So it's not only the Dominican Republic where the police end up being an agent of more violence than protection for certain segments of the population that are those that are most racialized and impoverished. But that those there are very stark, clear differences, again, in those figures of lives lost at the hands of the state, focusing on Black and low-income communities. And so the only thing that I wanted to add to that, and with this I'll close, is that the vast majority of these cases end up in impunity. So of all the cases that we've mentioned, right, sort of 25%, of all homicides, 15% of all homicides, etc., the vast majority of them never reach even a stage of investigation. They're most often characterized as self-defense. The police officer was engaged in a shootout, etc., with the person, and so they almost never are investigated, and they almost never result in the conviction of the police officer. And so impunity is something that ends up characterizing a great deal, in addition to racialization of these killings. Very few of them ever reach anything approaching justice, and that was one of the themes that we came away with in our conversation with these mothers of victims of police and state violence in the Americas. So I'll stop there, but just wanted to give that kind of regional overview of the problem. Thank you, Janilda, for sharing that information. So much of it that we know, but I think even when you know, the numbers are still so jarring, right? Gracias, Janilda, por compartir una información que realmente creo que muchas ya lo sabemos, ¿verdad? Pero que cada vez que lo escuchamos volvemos como a sentir como un nivel de impotencia, ¿verdad? De pensar que realmente esos son los números, las cifras. Entonces, ya que tenemos un poco del contexto, me gustaría volver a hablar con Paola sobre la respuesta de la comunidad ante esta problemática de abusos policiales y de discriminación. Paola, ustedes como Barrio Alante, ¿cómo se han organizado? So I just want to go back to Paola now, since we've gotten this context from Janilda, to understand how the community has been responding to this problem, this issue of police violence and discrimination. How has Barrio Alante been organizing? Desde antes que existiera Barrio Alante, las comunidades siempre se han organizado para luchar por sus derechos. Es la lucha lo que le da la vida al barrio. Since Barrio Alante exists, people have been organized to fight for their rights. Nosotros hemos identificado algunos grupos de jóvenes con los que hemos constituido alianzas, principalmente en Capotillo. We have identified a group of young people. We have allied to them, especially in the neighborhood named Capotillo.
Las comunidades y las redes comunitarias allá han organizado protestas en contra del abuso policial y la represión en contra de los jóvenes. The community network in the community, they have organized protests against police uh, for the rights of young people, especially. Eso mismo ha pasado en diferentes barrios del país, pero a nivel ya de prensa se presenta como un vandalismo por parte del barrio y no una lucha por los derechos en sí. They actually also has been carried in other neighborhoods around the country. But then this situation is handled as vandalism by the media, and it's not. Nosotros como Barrio Alante surgimos con la necesidad de desmentir y de apoyar a esos grupos comunitarios para presentar lo que no se ve en los medios de comunicación, que es esta lucha real por los derechos de la gente del barrio. As Badrelante, we are formed to actually bring up the real situation, to let people know that what is presented in the media, it's not the reality living in the neighborhood. Nosotros abogamos a la organización y articulación tanto social como política, puesto que toda demanda social se decide desde el poder. We actually advocate to social and political demands because that situation is actually handled from the power, from the high government. En ese sentido, hemos tratado de identificar actores políticos que se correspondan con los intereses de la gente del barrio y de esta lucha por los derechos, porque en el barrio no existe la ciudadanía, porque una ciudadanía se construye con gente con derechos. At that point, we've been trying to be in contact with a political actor that, you know, they work in favor of the people from the neighborhoods, because that is the way to fight and demand their rights. Nos estamos articulando con las redes comunitarias, los grupos y movimientos barriales para demandar y unificar las voces, pero también para ver cómo identificamos liderazgos que puedan ir por esos espacios de poder. We actually try to identify and we try to join to the network working in the community so we can identify, so we can be able to identify people, leaders, people willing to work on that situation for the matter. Un proceso de articulación que busca no ser la voz del barrio, sino sumarse a esas voces para potencializarlas, de manera que esa unión pueda unir a los barrios en la lucha por el derecho en contra del abuso policial, pero también en otras causas de las comunidades. So we try to articulate and we try to amplify our voices for it to become one, and not to denounce only the police violence, but some other issues happening in the neighborhood. La policía ha convertido el barrio en un campo de concentración con la política de muerte, puesto que muchos de nuestros jóvenes, si hoy no están presos, están yendo constantemente a la victoria o están fichados y no pueden reinsertarse en la sociedad. Police actually have become has transformed our neighborhood into a battlefield, because young people, whoever is not killed, they are in jail. Just because es una de las causas que defiende Barrio Alante, luchar por un código penal más justo e igualitario que haga que los jóvenes del barrio tengan derechos y eliminar esta política de muerte
en contra de los jóvenes empobrecidos y racializados de los barrios. That is actually one of the reasons why we exist as Barrio Alante. We actually trying to change and also we are that. Perdimos un poco la traducción al final. We lost the translation a little bit at the end, but we understand, Paola, that the big role and the big goals of Barrio Alante are really to be able to advocate on behalf of the barrio and on behalf of your neighborhoods, and to be seen as citizens, which I think was very interesting that you mentioned that that you're not citizens because you don't have rights. And so I thought that was something interesting that you said that I want to just point out, to segue into a question for Anderson now around the same issue. Gracias, Paola, nuevamente por hablarnos un poco sobre esa resistencia. Me pareció súper interesante cuando hablabas de que ahora mismo ustedes como personas del barrio no son vistos como ciudadanos porque no tienen derechos humanos, ¿verdad? No tienen derechos. Y me pareció súper interesante hablar desde esa perspectiva y ver cómo entonces pasamos a Anderson, donde también estamos hablando sobre una cuestión de ciudadanía y cómo el Estado les ve, ¿verdad? Entonces, Anderson, para mí sería, la siguiente pregunta sería, igual que cómo ustedes como comunidad están enfrentando esta problemática y cómo desde Reconocidos se han organizado para enfrentarse a esta problemática. Viendo el contexto, en el 2019 apliqué el programa Gente de Cambio, que es de la Fundación Félix Ever. Okay, in this context, since 2009, I actually applied for Gente de Cambio, People of Change, with the Frederick Ever Foundation. La razón que me motivó mayormente a participar en ese programa es ver que los jóvenes de la comunidad no tenían claro realmente cuáles eran sus derechos. Y decimos jóvenes, pero existe una gran vulnerabilidad de que son jóvenes dominicanos de padres haitianos, que realmente en mayoría no conocen o lo saben o tienen temor a expresar sus derechos ante la policía. One of the reasons why I was motivated to be part of this is because young people from Haitian descent, they actually ignore their rights. So since they consider themselves as they don't have rights because they are Dominican from Haitian parents, so they don't stand for that. So I just want my motivation is actually to make them conscious of their human rights. Bueno, ahí llega la idea de que yo quería concientizar a más de 40 jóvenes en las comunidades alrededor de la provincia de Monte Plata para que conozcan sobre sus derechos humanos. Pero en el programa Agente de Cambio choqué con la dura realidad de que ese espacio de tiempo no me casaría, sino que tenía que hacer un proyecto con mayor tiempo y que sea alcanzable a mis necesidades y que llegue al punto meta que quiere llegar desde entonces. That's what I thought, that I would be able to help like 40 young people from my community. But then I realized that that wasn't enough. That People of Change program, it wasn't enough. I realized that I needed to keep on going, to carry on in order for me to achieve the goal that I had. Bien, entonces, esos nuevos módulos en Gente de Cambio, me di cuenta de que la cantidad de personas que yo quería alcanzar en ese proyecto no sería posible por el poco tiempo, pero
en el transcurso del curso pude llegar y convocar a 15 jóvenes de la comunidad. And well, due to the lack of, I realized in one of the module of people who change, I realized that the time that I had in order for me to be able to reach those 40 young guys, it wasn't enough. I realized, I knew that it would take me more time. And actually, I was able to reach 15 young guys to work with them. Y al continuar con, esos, con la idea de concientizar a esos jóvenes para que ellos fuesen a multiplicar en las comunidades su aprendizaje durante esos cursos. Y gracias a reconocido que yo pude, y gracias también a Yanila González, que también está en el panel, yo pude poner en práctica el proyecto que quería llevar a cabo. Yeah, I wanted to make those young guys conscious. I want to raise awareness to them, and meanwhile, they will be able to become multiply. They will be able to be agents who multiply the right, the conscious of the right to some other guys. So I really appreciate to Reconocido, and I appreciate Yanilda Gonzalez, which is actually part of the platform right now, this conversation, for the opportunity that I had. Sí, yo tenía la idea de concientizar a esos jóvenes, pero no tenía, podemos decir, los recursos, los gastos que se llevaría ese proceso. Pero lo pudimos llevar a cabo en la comunidad y gracias a Dios, esos 15 jóvenes hoy en día, ellos pueden decir que ellos tienen el conocimiento pleno de reclamar sus derechos, de si la policía lo agarra, saben qué decir, si inmigración lo agarra, saben qué decirle, si lo AME también lo agarra, saben qué decirle. Y gracias a ese curso que lo titulamos Tú tienes derecho. I thought that would be a good idea, and I thought that I will have the chance to be able to make conscious to those 15, to the 40 young guys of the situation, but I didn't have enough resources, so I was able to make that with 15 of them. So now they know about the rights, and they know if police stop them, they will know what to say at that time. Tú tienes derecho, ese fue el tema que nosotros en la comunidad, los jóvenes, los 15 jóvenes que seleccioné para que participasen en este taller. Tú tienes derecho, ¿qué hacer si te para la policía? ¿Qué hacer si te para migración? ¿Qué hacer si te para el OAMED? Porque los jóvenes, al hacer esa pregunta, ellos decían que si estoy caminando, que si voy para Sabana, pueblo, la policía me agarra, si no tengo el casco, y si tengo dinero, le doy, y si no tengo cuarto, ellos me dejan trancado y me quitan el motor. O sea, esos jóvenes ya, a través de estos cursos, ellos han podido desarrollar sus ideas y poder crecer en la comunidad. Okay, this training was named I Have Rights. And now young people, they were conscious of their rights, and they have questions. And at that time, they found answer. They said, what about if I'm walking, if I'm going to La Sabana, which is another town? What about if I'm not wearing my helmet while driving my motorcycle and the police stop me over there? So if I don't have any money, they will arrest me, and then I will need to pay them. They won't let me go. Those are some of the questions they had. A través de estos, ya los jóvenes en la comunidad, ellos han tenido otro pensar con el tema policial, ellos han tenido otro parecer. Ya quizás antes de yo, conjuntos conocidos y Yanila, dar los cursos en la comunidad, ellos no tenían la mínima idea de cómo defenderse ante la policía y de cómo actuar, sino de que veían a la policía, salían a huir porque no tenían respuesta y tenían miedo a caer presos sin ninguna razón. After this,
their mind set have changed because, thanks to Reconocido, thank you to Yanilda, now they know what to do. Before they didn't know, but now they know what to say in case they are stopped by the police. They didn't know that before. Y a través de eso, durante una semana, pudimos desarrollar unos trípticos, o sea, unos volantes elaborados por los mismos jóvenes que participaron en el curso, en el taller, perdón, y ellos lo catalogamos, como dije anteriormente, tú tienes derecho, qué hacer si te para la policía y qué hacer si te para en violación, con todos esos sus temas tenían su significado y sus oraciones en las que ellos podían acudir y leer. Y la idea es multiplicar esos trípticos volantes en las comunidades que rodean la provincia de Monte Plata. We actually have flyers made by those young guys who have taken the training, and got everything written down on what to say. On those flyers, they were able to answer the police. They have Gracias, Anderson. Se cortó un poco al final la traducción de Alfredo. Lo que decía Alfredo, so Alfredo's translation was cut off a little bit at the end, but just highlighting the importance of this project of working with young people, young youth in the community, so that they could learn about their rights and how to respond to the kind of racial profiling that they are often subjected to. Excelente iniciativa, Anderson. Gracias por compartir toda esa información que desarrollaron a través de ese proyecto. Entonces, ahora me gustaría volver a Yanilda para preguntarle a ella si, además de lo que ya Anderson y Paola han compartido sobre sus experiencias de resistencia y como comunidades racializadas, empobrecidas, respondiendo a la violencia policial y del Estado, ¿qué más podemos agregar en términos ya de la resistencia a nivel de otros países? ¿Cómo se compara con las respuestas de la sociedad dominicana? So just to contextualize a little bit again, going back to the region, Janila, if you could give us a sense of what we might be able to see in terms of resistance at a regional level, and how might that compare or be similar to what we're seeing based on what Anderson and Paola have shared? Well, I think one of the things that is most striking, right, that we can find across sort of not only much of this region, but in many parts of the world, is the sort of commonalities in the experience of young Black men or young Black boys in their encounters with the police. Creo que una de las cosas más alarmantes que más llama la atención es las semejanzas en las experiencias que tienen los jóvenes negros, sobre todo con la policía. Y bueno, no solamente los jóvenes negros, sino las jóvenes negras y también, obviamente, las jóvenes negras, mejor dicho. Independientemente del país, de ver que hay ciertas semejanzas de conocimiento que tienen personas muy jóvenes en relación a la policía solo por el hecho del color de su piel. So just because of the color of their skin, there's a certain knowledge that Black youth have because of these interactions with police. So it's striking. It was striking to arrive in the Dominican Republic to do these workshops with young people, some of whom were as young as 15 and as old as in their mid-20s, and that
for all these youth already had a knowledge and an experience of having been discriminated against by police. Entonces fue alarmante llegar a República Dominicana para hacer estos talleres junto a Anderson y darnos cuenta que jóvenes, que ese grupo de jóvenes que tenían edades entre 15 y 25 más o menos, todas las personas que estuvieron en nuestro taller tenían esa experiencia de haber sido discriminados por la policía por el solo hecho del color de su piel. Entonces es algo que que nos llama la atención, que es como lo que decía James Baldwin, que escribía en los años 70, 60 sobre la discriminación policial en Harlem, que escribió un artículo muy impactante, un informe desde territorio ocupado, sobre la discriminación policial contra la juventud negra en Harlem. Y él habla de que hay un conocimiento de que uno no pertenece al sector por el cual trabaja la policía. It called to mind a work by James Baldwin, a report from Occupied Territory, who was writing in the 60s about the experience of Black youth with police in Harlem. Right, and he says that there's a kind of a knowledge and a recognition that these youth have, that they know that they are not part of the citizenry for whom the police work, and sort of on whose behalf the police work. And so this brings us back to what Paola was saying, right, with this question, sort of, are people considered full citizens if they don't actually have access to rights? And in this case, the right to be protected, as opposed to being including the right to be protected from police violence. Entonces esto nos remite a lo que había dicho Paola en relación a esta cuestión de si uno se siente realmente ser ciudadano o ciudadana al no tener acceso a este derecho a la protección, incluso protección de la violencia, una protección contra la misma violencia policial. Y estas son perspectivas de jóvenes que yo he visto en barrios en Brasil, en barrios en Cali, Colombia, en Chicago, en donde obviamente en comunidades urbanas y rurales en República Dominicana. Entonces estas semejanzas son cosas que nos deben llamar la atención y obviamente ser preocupante, nos deben preocupar. And so these are commonalities, these are these same types of knowledge, this kind of experiences of knowing that even from very young ages you are going to be discriminated against by the police for no other reason than the color of your skin. And these are experiences and knowledges that I have seen by Black youth in neighborhoods ranging from Chicago to Cali, Colombia, to Brazil, and of course in the Dominican Republic. And so these are situations that should call our attention. And so this is what one of the mothers that at the event, the Brazilian mothers, Deborah Maria da Silva from the organization Mothers of May, what she was saying today. This is a globalized violence that Black youth are suffering. Es lo que decía una de las madres en el conversatorio que yo había mencionado antes, Deborah Silva, fundadora del grupo Madres de Mayo de Brasil, que decía que esta es una violencia globalizada contra los jóvenes, la juventud negra. Y efectivamente, al igual, decía Débora esta tarde, al igual que la violencia está globalizada, la lucha también tiene que estar globalizada. And so one of the things that Débora brought up in our conversation this afternoon is that just as the violence is globalized, so too the struggle needs to be globalized. And so this is something that I think has been very encouraging to see. So just, for example, sort of one of the sort of infamous institutions in the region is the School of the Americas, for example, right? And sort of all the ways that police in the United States have had a hand in the training, police and military in the United States have had a hand in the training of police and military in Latin America. O sea, esto nos remite esta cuestión de la globalización de esta violencia a la historia de la Escuela de las Américas, a través de la cual las Fuerzas Armadas y la Policía de Estados Unidos ha tenido una mano en la formación de las policías y fuerzas militares de América Latina. Y entonces ese es un ejemplo de esta violencia globalizada que nos hablaba Débora.
pero también lo que hemos visto más recientemente es una globalización de esa lucha liderada por personas negras, por personas afrodescendientes en la región, que también ha globalizado esa lucha de la forma que ha dicho Deborah. And so in the same way that that violence has been globalized, so too the struggle we've seen in recent years, different examples of the globalization of that violence. And so I'll share one example, the globalization of that struggle of communities that have been resisting. And so I'll share one example that I have been involved in trying to connect people across the Americas who are experiencing this racialized police violence. Entonces voy a compartir un ejemplo en el cual yo he participado de resistencia de esta lucha, pero hay muchos más. Por ejemplo, el movimiento Black Lives Matter de Estados Unidos ha hecho realmente esfuerzos impresionantes para crear vínculos con organizaciones negras en Brasil, en el Caribe, en Colombia, justamente para dar voz a esta violencia globalizada y para crear lazos con estos grupos. Entonces hay muchos otros ejemplos más allá de los que les voy a comentar. For example, the Black Lives Matter movement in the US has been very intentional about building ties with Black organizers in Brazil, in Colombia, and in the Caribbean to precisely to show this globalized violence against Black people, and this sort of struggle for Black lives is also global. And so there's many other examples beyond that, which I'm going to discuss for just a couple of minutes. So I'm part of a group of academics and activists who have been working with groups of mothers of victims of police and state violence in the Americas to connect people sort of across language and across national borders who have suffered, who have lost loved ones at the hands of police, and who have led incredible struggles in their own countries. And so the Grief as Resistance project that I'm a part of, that I was a part of, and that gave birth to this organization, this sort of collective called the Global Network of Mothers in Resistance, really sought to unite the struggles of mothers of victims of police violence in Brazil, Colombia, and the United States, who had sort of an understanding of police violence in their own context, but didn't necessarily know what it looked like in other places. And in some instances, you know, one thing that we heard over and over again is that I thought this only happened here. Entonces, una de las experiencias de la cual yo estuve involucrada fue el proyecto, la lucha como resistencia, el luto como resistencia, que reunió a madres de víctimas de violencia policial de Brasil, Colombia y Estados Unidos, y que dio luz a una agrupación que se llama la Red Global de Madres en Resistencia, a través de la cual se quiere unir a estas madres, todas que han tenido esta experiencia en común de haber perdido a un hijo a manos del Estado. Y la idea es de unir las luchas de estas madres y compartir estrategias. Entonces nos reunimos desde 2017 cada año. Este año no nos pudimos reunir por cuestión de la pandemia, pero hoy mismo nos vamos a reunir, en estos días nos vamos a reunir virtualmente por lo menos. Y muchas de las cosas que escuchamos, que he escuchado varias veces de cada una de ellas es, yo pensaba que esto solamente pasaba en mi país. Entonces una de las grandes riquezas de esta red ha sido de romper un poco estas barreras que nos separan y entender que realmente son los mismos patrones que se ven de violencia que se ven en todos estos países. I forgot where I was in English, but just to say that, you know, since 2017, we've been meeting each year. We've met in Chicago and Boston and in Cali, Colombia, and we were supposed to meet this year in Brazil, but that was canceled because of the pandemic. But we will be meeting soon, virtually at least. But the idea was to unite the strategies of these mothers, each of whom is, you know, became an activist and a leader by necessity after having lost their
their child to police violence. And so what, like, as I was saying earlier, one of the things that that has been very striking in these conversations with them is breaking through this idea that, you know, this only happens in my country. And so this is something that that sort of patterns of resistance have become globalized, in addition to the violence itself. And so I think that has been really really inspiring to see it. So I'll stop there and turn it back to Amarilis for sort of additional conversation. Thank you, Yanilda. Gracias, Yanilda, por compartir tus conocimientos, for sharing all this knowledge and what you've been learning from all these movements that you have been taking part in. Y por compartir un poco sobre todo lo que has hecho y en lo que participas a través de estos movimientos y grupos en los que participas. Bueno, yo quería dejar un tiempo ya para las preguntas del público. En los comentarios de Facebook les mandan saludos, aprecio para Anderson. Y bueno, hay varias preguntas y quiero dejar un poco de tiempo para que puedan responderlas. La primera pregunta que recibimos del público creo que es dirigida hacia Anderson y Paola. Y es la siguiente, es una pregunta de Joana Agustín Federico y pregunta que ¿cómo creen ustedes que podemos cambiar la mirada de cómo ven los barrios y de las personas que vivimos en ella? So the first question is from Joana Agustín Federico and it's asking, I think Paola could probably answer this one. How do you think we can change the way neighborhoods are viewed and the people who live in them judged? Pues yo creo que lo primero es la articulación y la organización con el barrio para este reconocimiento de que la gente tiene derechos, porque como decía Anderson, la gente no sabe que tiene derechos. Yeah, I believe the first thing is actually to be together with the neighborhood and tell people that they have rights. Because people, as Anderson was saying, people doesn't know they have rights. Es necesario construir esa ciudadanía, una ciudadanía con derechos, empezando por esos derechos básicos que no se han conquistado. It is needed to build that citizenship, citizenship with those rights that hasn't been conquered yet. Que el barrio no sea un lugar al que la gente aspire salir porque no tiene las condiciones para vivir dignamente. We don't want the neighborhood to be a place where people just want to go out of it to live it because they don't have the capability to live in dignity. Sino hacer del barrio un lugar vivible, y eso se logra con políticas públicas. Cómo vive y muere la gente es una decisión política. But to make the neighborhood a place that you can actually live, and the way to achieve this is by political decisions. You are able to achieve a better situation in the neighborhood by public policies. Los grupos que nos han gobernado tienen sus intereses muy definidos y no se corresponden con los intereses de la gente del barrio. Group that has been controlling under control of our population, they have their own interest, and it's not the interest that people have in the neighborhood. Para cambiar esa mirada es necesario que el barrio se organice políticamente y vaya tras esos espacios de poder para construir desde ahí esa ciudadanía y cambiar la mirada, que el barrio sea un lugar donde la gente pueda vivir. In order to change that point of view, you need to raise to be able to achieve the political changes. So people can see the neighborhood as a place where the human rights are respected, not as a place that they just want to live. Gracias. Totalmente de acuerdo con
Sigue, Anderson, perdón. I totally agree. I totally agree. Ok, ¿Puedes continuar? eh, bien. Gracias, gracias. Totalmente de acuerdo con Paola. Realmente se viene diciendo que en el batey no se espera nada interesante, sino todo lo que se espera en el batey es el retraso y la vulnerabilidad. Hay que cambiar esa política, como acaba de decir Paola. I am totally agree with Paola. So we would need to change that point of view. People think, saying that in the batallas and in the neighborhood, you can find nothing interesting. So we need to change that point of view. Realmente con la buena política de empoderamiento y de que los jóvenes sepan sus derechos, los reconozcan, es un logro muy, muy aceptado realmente en el país, en la sociedad donde vivimos, en lo que los jóvenes puedan salir, defender sus derechos y saber cuáles son sus derechos, qué autoridad tiene la policía sobre ellos y qué autoridad no tiene la policía sobre ellos. The fact that will young people in the neighborhood know their rights, that is an achievement. That is really an achievement. The fact that they know their rights, they know what to say to the police in case they have any difficulty. So that's an achievement, and that is a good thing. Realmente, si los jóvenes reconocen esos puntos y inician a hacer políticas de cambio en sus alrededores, las cosas pueden cambiar y la policía, las autoridades van a entender de que porque ellos tienen su rango, podemos decir, mayormente, como yo soy en MAP, su rango no puede meterse con mis derechos. Mis derechos son míos y ninguna persona me puede arrebatar ese derecho. That is one thing, for young people to be able to know their rights. And once they act, police officer will be able to know and respect their right as long as they are able to demand it before to the police. Sí, para terminar, esos casos mayormente se ve en mayor cantidad en los jóvenes de descendencia haitiana, personas de piel negra, oscura, en que la policía los ve y le pone un sobrenombre, y le hace un perjuicio. Moreno, aparece ahí, tu documento. Y mayormente vemos que como el Estado Dominicano ha dividido los dominicanos de padres haitianos, de grupo A y grupo B, mayormente esas personas que andan en motores, quizás a veces lo cogen prestado para hacer su diligencia y la policía lo agarra y le pide su documento y es triste el momento que pasan esos jóvenes. The majority of the difficulty is actually it's against Jamaican from Haitian descent. The black collection, black collection, police actually name they also show and nicknames. The spectrum needs nickname that is actually a way of discrimination. So we try to end up this. We want the police to know they have to stop it, and we want our young people to know their rights. Gracias, Anderson y Paola, por responder a esa primera pregunta. Tenemos una segunda pregunta que es para Yanilda. Yanilda, la pregunta es, en algunos países como en Estados Unidos hay movimientos y académicos que promueven por la eliminación de la policía. En nuestros países aún vemos o clamamos por la policía creyendo que la policía les garantía seguridad. ¿Por qué crees que todavía en nuestros países se creen que un sistema de represión policial es lo que le puede ofrecer seguridad?
So the question, Janilda, in English is, in some countries such as the United States, there are movements and academics that promote the elimination, defunding of the police. In our country, such as the DR, we still see, believe in, or cry out for the help of police, believing that the police can guarantee our safety. Why do you believe that our country still believe in such a system of police repression that can offer us security? Bueno, esa es una pregunta complicada. Pero para comenzar, creo que es importante entender que la cuestión de abolicionismo policial de los sistemas carcelarios y policías todavía es una idea que es nueva en Estados Unidos. The first thing to understand is that, even though this is a very complicated question to answer, the issue of police abolition and prison abolition are still new ideas in the United States. Of course, they're not new to Angela Davis, Ruthie Gilmore, at Critical Resistance, and many scholars, activists, and leaders that have been doing this for many, many years. But in terms of the general population, these are still concepts that are still catching on, that people are still learning about. Claro, para líderes pensadoras, activistas como Angela Davis, Ruthie Gilmore, Critical Resistance y otras personas que han desarrollado este concepto, el abolicionismo penal y policial no es una idea nueva, pero entre la población en general todavía es una idea que se está tratando de entender y que está todavía que se está debatiendo. Y creo que la forma en que se llegó a eso en Estados Unidos fue a través de tantas experiencias de reformas, de tantas experiencias en donde tantos recursos públicos van hacia la policía y sin embargo se ven cifras como por ejemplo la baja tasa de resolución de casos de homicidios y otras evidencias de que en realidad la policía no está prestando esa seguridad que supuestamente es su función. Entonces, un punto de entrada para mucha gente es exactamente eso, al ver que, por ejemplo, en la ciudad de Chicago, el presupuesto, la policía compone como el 40% del presupuesto municipal. Y sin embargo, la policía resuelve relativamente pocos casos de homicidios en una ciudad que tiene un verdadero problema de homicidios. Y esa tasa de resolución de casos es aún más baja en comunidades negras de la ciudad. Entonces, a través de esa gran inversión pública que se ha hecho en la policía y al no ver tantos resultados, es un punto de entrada para una parte de la población en esa idea. And so an entry point for many people, just as a starting point, for many people in the United States is in seeing the very high proportion, the high rates of resources that are dedicated to policing in cities around the country, and with seeing little in the way of results in terms of protection. So for example, I was mentioning that in the city of Chicago, the police budget is about 40% of the total municipal budget. And yet what we see is that police solve relatively few of the homicides that they are charged with addressing. And that homicide clearance rate, as it's called, is even lower for Black communities. And this is in a city that has a real problem with homicides. And so this entry point of seeing, this is a country that spends a lot of money on policing and getting little in the way of protection is one entry point for a lot of people that sort of, sets off the light bulb of, wait a second, well, what is the role of police in society? So in the US, a lot of that question for many people today comes from that. But of course, for many communities that are most what is sort of known as under policing and over policing, which means that police don't protect you from violence, i.e. they're not really solving these homicides, and then over policing you through harassment, through stop and frisk, through of course the many police killings that we keep hearing about. Many communities have also begun to question themselves of what are the costs of
of having this over-policing and under-policing, and sort of what is being done for the communities. Entonces, es una discrepancia que muchas comunidades que ya hace tiempo, durante una larga historia, han tenido una larga historia de sufrir lo que se llama, a ver cómo traducir, es como una sobrepoliciamiento y difícil de traducir, como una baja protección por parte de la policía. Entonces lo podríamos pensar como represión y protección. Entonces no estamos siendo protegidos y estamos siendo reprimidos. Entonces, ¿cuál es el valor agregado de tener a una policía que nos trata de esta forma? Entonces, ese es otro punto de entrada para mucha gente para cuestionarse en Estados Unidos cuál es el papel de la policía. Y el tercer punto de entrada para mucha gente también es saber que las comunidades que son que tienen más recursos, bueno, perdón, no traduje la otra parte que era de la inversión, o sea, se está invirtiendo mucho en la policía en esas comunidades y se está invirtiendo en muy pocos otros servicios. Y a su vez, las comunidades que tienen de más altos recursos, principalmente con muchas comunidades blancas en Estados Unidos, vemos que se invierte relativamente poco en policía y bastante en otros recursos. Se invierte más en cuestiones de salud, centros comunitarios, educación, y todos esos factores son lo que realmente aportan y contribuyen a la seguridad. Entonces, comunidades que han podido gozar de una inversión más equilibrada, o sea, no solamente en la policía, sino en otros servicios que aportan a la seguridad comunitaria, desde todo ese punto se ha empezado a cuestionar cuál es el valor de la policía. Entonces, al pensar en América Latina, more well-to-do communities have a lot of other resources beyond police, and they actually invest very little in police. So you don't see police patrolling constantly in higher resource communities. What you see are more schools, you see more community centers, you see more health centers, you see more parks, you see a lot more public space, you see a lot of these other services that are really contributors to community security. And so this is another entry point for a lot of people in the United States, that we're misinvesting our resources by having such a strong investment in police. What does that look like in Latin America, right? Where you have states that are much weaker, sort of state institutions that are overall much weaker. You have politicians that tend to, tie themselves very closely to police and run campaigns on what are known as mano dura policies and things like that. And at the same time, you don't have that sort of counterpoint of a state that invests in communities in another way. So there's very few alternatives for people to look at for what community security might look like other than the police. In fact, what I've seen in my research is exactly the opposite, which is that the police ends up taking up a lot of other services that other community institutions ought to be taking up. So I've seen, in community police stations, I've seen internet computer centers. I've seen police running like little soccer teams for youth in the community. I've seen police like running libraries out of a police station, giving out food baskets out of a police station, because the state is so absent in all these other ways. And so communities lack very much in the way of other models for community security other than the police. Entonces, ¿cómo pensamos esa visión en América Latina, en donde tenemos estados con menos recursos, menos capacidades, y en donde muchos políticos tienen incentiva la política de mano dura, una política muy alineada con incrementar el poder de la policía, y en donde se invierte muy poco en otros servicios comunitarios. Entonces las comunidades carecen de otros modelos de seguridad comunitaria para ver cómo sería la alternativa a la policía. De lo contrario, lo que yo he visto en mis investigaciones es ver policías ocupando el rol de otros servicios comunitarios. Yo he visto bibliotecas en estaciones de policía, yo he visto telecentros, centros de computación en estaciones de policía que organiza equipos de fútbol para niños y niñas en la comunidad.
he visto a la policía distribuyendo cestas de comida, como dije, bibliotecas, cursitos, cosas así, sustituyendo lo que debería ser hecho por otros servicios comunitarios. Entonces, hay como una mayor dependencia en la policía porque el Estado no muestra y no invierte en otras alternativas. Entonces, creo que quizás por ahí se empieza a entender por qué no ha surgido tan ampliamente esta cuestión del abolicionismo en nuestros países. Pero yo sí diría que estas ideas están llegando. Yo he hablado con mucha gente en Brasil, por ejemplo, que también se está cuestionando estas mismas cuestiones y que estas mismas inquietudes y que están planteando la necesidad de tener policía y prisiones también allá. Entonces yo creo que eso es algo que en los próximos años vamos a ver llegar a otros países de la región. Muchísimas gracias, Yanilda, por esa explicación y hablarnos un poco sobre la importancia del abolicionismo, ¿verdad? Que creo que es como decías, es un tema que tenemos académicas que lo han abordado por mucho tiempo, pero realmente tienes razón, como sociedad, como de manera así más general, han surgido últimamente muchas conversaciones de cómo lograr ese abolicionismo, ¿verdad? Y sería súper interesante ver qué ideas surgen de movimientos aquí en los Estados Unidos y movimientos que también vemos en América Latina y el Caribe trabajando estos temas. So I just want to say thank you to Yanilda for sharing your thoughts on abolitionism, the importance of prison abolition, police abolition, and even though, as you said, we have seen the work of a lot of academics on these issues for a very long time, it is interesting to see how society at large is having these conversations. And also to think about it in the context of Latin America and the Caribbean, and what kind of conversations might emerge from these different movements and these spaces. Hemos llegado ya a la hora, al tiempo de este conversatorio. We've come to the end of this conversation, pero quiero invitarles a que sigan las páginas de Reconocidos si ya no lo hacen y también de Barrio Alante para que sigan informándose sobre estos temas de suma importancia. I want to encourage you all to continue to follow Reconocido if you aren't already doing so, to please do so, and also Barrio Alante, who are both working on such an important topic and issue. No pudimos hablar sobre hacer las preguntas que quedaron, pero Anderson y Paola pueden ver en los comentarios en la página de Facebook. Ahí están y si pueden contestar de esta manera. So we are at the end and we can't get to all the questions, but I'm encouraging Anderson and Paola to check the comments on the Facebook page and respond if they see it fit. Queremos agradecerles, muchísimas gracias a los panelistas por esta conversación y realmente creo que algo que me ha impactado y que creo que es de suma importancia es la idea de globalizar esta lucha contra la violencia, ¿verdad? I think it's important to really walk away thinking about what it looks like to globalize this larger struggle against police violence. That so many Black communities across the region are facing. Quiero recordarles que la semana que viene, como dije al principio, tenemos un diálogo sobre el rol del creol, súper interesante, el creol como resistencia negra. Just want to remind you that next week we have a dialogue with many experts on the topic of Creole as a form of Black resistance. So if you want to join, please look on the Facebook comments. There is a link for you to sign up for the webinar so that you can have translation. Si les interesa, por favor, revisen en los comentarios el link que hemos incluido para el webinar de la semana que viene para que puedan escuchar a través de Zoom. Feliz noche a todas, todos y todes que nos escuchan hoy. Good night, everyone.